Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que es una oportunidad de verdad grandísima. Yo creo que va a ser un poco más que sugerente, va a ser muy importante escuchar a una persona que tantas ideas y tantas reflexiones y tantas sugerencias nos ha hecho a través de sus libros durante tantos años. Es una suerte que esta tarde la tengamos con nosotros en esta tercera sesión de Diálogo del Conocimiento, y quisiera ver cómo va a ser la manera de hacerlo. Lo que Michelle ha pedido es que ella va a hacer una intervención en español, una intervención que ella va a leer, muy interesante, ya la vais a ver, y al término de la cual a ella lo que le interesaría, y es lo que nos ha pedido, es que tengáis ocasión ir pensándolo durante estos minutos siguientes. Le interesaría mucho qué es lo que generalmente ha hecho para sus libros, que es escuchar experiencias que puedan justificar gran parte de las cuestiones que después ella ha ido desarrollando en sus libros. Ella lo que le gustaría es, no tanto en este caso, centrarse en lo que ella va a decir, que también, pero sobre todo lo que le interesaría es escuchar testimonios que le pudieran servir para componer un posible futuro libro sobre qué ocurre cuando alguien lee en circunstancias a veces adversas o en circunstancias no siempre favorables, para que tengamos finalmente la idea de que ese acercamiento a la belleza, como es el caso de esta tarde, o al consuelo, o al estímulo, o a la seguridad que da leer, ella pueda tener testimonio, decir, pues escuché en Granada tal o cual actividad, tal o cual experiencia, que a mí me sirve para seguir ahondando en este caso. De modo que ahora la saludaremos, la proyectaremos en pantalla. Su primera intervención va a ser un texto que ha preparado el profesor para esta reunión, que desarrolla aspectos que están en el libro y que finalmente a ella, al término, como digo, de la intervención, quisiera escucharos. De modo que es una invitación que ya hago desde este momento para que penséis qué le interesaría o qué pensáis que podría interesarle de experiencias personales o experiencias que hayáis conocido en otras ocasiones con otras personas, para que ella finalmente, asuma, se empape de esas ideas, porque son las que finalmente plasma, como digo, en sus libros. De modo que ese va a ser el desarrollo del acto, y así que cuando Cabina nos diga, pues comenzamos. Pues buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada quisiera agradecer muy calurosamente a Juan Matanaya y a la Asociación Entre Libros por haberme invitado para hablar de mi último libro, Los libros y la belleza somos animales poéticos, publicado en España por Calandraca. También quiero dar las gracias a la Biblioteca de Andalucía por la hospitalidad, a los técnicos por la prestación, y a todos vosotros por estar aquí, muy especialmente a las alumnas y a los alumnos del curso de Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de Granada. Algunos de ustedes ya conocéis mis estudios, pero me presentaré brevemente para quienes no conozcan mi trayectoria. Dediqué más de 30 años como antropóloga a estudiar las prácticas de lectura y la relación con la cultura escrita, particularmente en lugares donde el acceso a esa cultura escrita no era facilitado por el contexto social, familiar o geográfico. Primero investigué en Francia, en diferentes regiones rurales y en barrios de la periferia de varias ciudades donde mis colegas y yo habíamos realizado numerosas entrevistas a jóvenes, muchos de ellos hijos del exilio, de gente que había migrado, que nos contaron sus encuentros con los libros y las bibliotecas. Y de hecho,
Lo que me interesó desde el principio fue situarme del lado de los lectores, teniendo en cuenta las experiencias singulares de aquellos y aquellas que encontraba, escuchándolos hablar durante entrevistas en profundidad lo más abiertas y libres posibles. Y como mis interlocutores evocaban mucho de manera espontánea y detallada los caminos por los cuales unos textos leídos les habían ayudado a descubrirse o a construirse, aunque solo leyeran de vez en cuando, me esforcé luego en profundizar en el análisis del papel de la lectura, particularmente de obras literarias, en la construcción de sí mismo. Luego tuve la suerte de que mi trabajo fue muy bien recibido en otros países, particularmente en América Latina, donde me invitaron a hablar sobre él en múltiples ocasiones. Y cada vez que hablaba allí, la gente me contaba después lo que ellos mismos hacían con los libros. Gracias a ellos descubrí a lo largo de este continente asombrosas experiencias literarias compartidas que relacionaban a personas que habían crecido muy lejos de la palabra escrita. Espacios de educación informal que me propuse analizar, talleres donde la lectura de obras literarias y el arte tenían un papel fundamental y que se ofrecían a jóvenes desvinculados de la guerrilla o de grupos paramilitares, a personas desplazadas, a niños víctimas de violencia intrafamiliar, a drogadictos que viven en la calle, a mujeres y bebés en situación de extrema pobreza, a víctimas de desastres, etc. Los que los ponían en obra eran unos docentes que experimentaban algo fuera del marco académico clásico, unos bibliotecarios, unos mediadores de lectura que formaban parte de asociaciones, de vez en cuando unos psicólogos, escritores, artistas, narradores orales, mujeres en su mayoría, y hombres que no temían la compañía de las mujeres. El análisis de esos programas me permitió precisar las condiciones necesarias para su implementación e identificar los procesos que se ponen en práctica para facilitar una reconstrucción de sí mismo y de los vínculos sociales. Fue así como poco a poco fui adquiriendo fama de especialista en espacios en crisis y como me pidieron a menudo, incluso en los últimos años, que hablara sobre lo que la literatura y el arte podían aportar en tales contextos. Hay que decirlo, lo sabéis, que hemos experimentado en casi todas partes una verdadera avalancha de crisis y catástrofes que han socavado las bases de la vida social, pero también la vida psíquica de cada persona, aumento de conflictos armados, ataques terroristas, colapsos económicos, ascenso de regímenes autoritarios, desplazamientos de poblaciones, terremotos, pandemias, incendios e inundaciones a gran escala vinculados al cambio climático, etc. Durante la irrupción de varias de esas crisis o de esos desastres, mediadores culturales me escribieron para decirme que estaban implementando talleres culturales o clubes de lectura inspirados en parte por mis investigaciones. Por ejemplo, después del violento terremoto que azotó México en 2017 y particularmente su capital, varios proyectos se refirieron a ellas. Otros, en diferentes países, se inspiraron en lo que yo había escrito para desarrollar experiencias literarias compartidas con refugiados, con migrantes o durante la pandemia. Era un honor, por supuesto, y una satisfacción pensar que mi trabajo podía ayudar en momentos difíciles, pero también era una responsabilidad y a veces un motivo de preocupación. El mundo estaba cambiando mucho, rápidamente, y yo ya no investigaba. Me había jubilado del Centro Nacional para la Investigación Científica. Se podía hacer extensivo a todas esas situaciones trágicas tan diferentes entre sí, lo que yo había observado en otros contextos y relatado en mis libros. No se corría el riesgo de cautivar a esos profesionales o voluntarios, de animarlos a emprender experimentos que resultarían decepcionantes o que los mantendrían alejados
de batallas más apremiantes. Quienes me escribieron o quienes me encontré también compartieron conmigo sus observaciones, lo que les sorprendió. Me dieron así la oportunidad de seguir pensando en lo que la literatura oral y escrita y el arte en todas sus formas podrían aportar hoy en contextos difíciles e incluso dramáticos. Y es esa reflexión la que dio origen a ese libro. Básicamente reúne conferencias e intervenciones públicas que he leído en los últimos años en Francia, en España o en diferentes países de América Latina. Quienes me invitaron a leer esas conferencias me dieron carta blanca para abordar el tema que quería, y todas fueron oportunidades para explorar con más profundidad algunos temas que me interesaban o intrigaban, como el de la belleza, que en condiciones trágicas nos permite transfigurar el horror, el dolor o la preocupación y, al hacerlo, redescubrir otras posibilidades, como puede verse en los numerosos ejemplos que ofrezco en el primer capítulo. Esa enigmática belleza que los seres humanos necesitamos para sentirnos en armonía con lo que nos rodea, así como con nuestro mundo interior. Porque no solo en condiciones trágicas la belleza, creada o contemplada, juega un papel muy importante en el equilibrio de nuestros afectos y en nuestra relación con el mundo. Desde muy pequeños, los niños necesitan un lenguaje melodioso, canciones, cuentos, imágenes dotados de cualidades estéticas que les permitan experimentar un bienestar físico y psíquico muy particular, sentir armonía, sensación momentánea que tiene que ver con la pura alegría de existir, que se registra en el cuerpo y la mente y deja huellas. La belleza es, pues, una dimensión esencial para los humanos, una necesidad universal, aunque respondamos a ella de maneras muy diferentes según las épocas, los grupos culturales, las categorías sociales y los individuos. Y desde el momento en que tenemos tanta necesidad de belleza, todos tenemos derecho a ella. Durante mucho tiempo han sido las culturas orales, mucho más que las escritas, las que han permitido dar acceso a esa belleza, a ese lenguaje melodioso, metafórico, gracias a rimas infantiles, canciones, refranes, mitos o leyendas transmitidos de una generación a la otra, también anécdotas, recuerdos contados en un lenguaje que difiere un poco del habla relajada de los intercambios ordinarios. Sin embargo, esas culturas orales a menudo estuvieron aplastadas. Por eso, otro tema en el que quería profundizar, porque es de gran actualidad, es el de la transmisión cultural en el exilio, que es el destino de muchos de nosotros hoy. Así recopilé recuerdos de mujeres y hombres que crecieron fuera del lugar donde nacieron sus padres y me interesé por unos talleres de educación artística dirigidos a migrantes. Todo eso confirmó que vivir entre varios idiomas, varias culturas, no era un problema. Lo que tiene graves consecuencias, en cambio, es cuando una cultura es aplastada, despreciada, cuando la única transmisión que existe es la del silencio en las páginas oscuras de la historia. Lo perjudicial sigue siendo cuando los niños, los adolescentes, solo oyen hablar un lenguaje utilitario, cuando las palabras no están más vivas, sino como apagadas, y no les permiten experimentar de vez en cuando un acuerdo con el mundo que los rodea y con su mundo interior. Cuando ninguna historia, ningún mundo imaginario, invisible, completa el mundo real en el que se encuentran y no les dice nada, o solo significa humillación y rechazo social si se trata de barrios relegados, muchas veces estigmatizados. Porque no habitamos las palabras estigmatizantes de los medios de comunicación o de los políticos que hablan de las personas como meros problemas sociales. No habitamos el lenguaje de los noticiarios con su cuota de horrores y sus frases concertadas para ir de un desastre a otro. Habitamos en medio
de objetos que proyectan un poco de belleza en la vida cotidiana y en medio de historias, de anécdotas, lugares de ensueño. Habitamos un lenguaje cercano al cuerpo, a las sensaciones, atento a los detalles de la realidad que evoca y que deja espacio a otro lugar, más allá de lo inmediato, un pasado o un futuro imaginado, una parte del sueño, porque la realidad necesita de la fantasía para ser habitable y deseable. Vuelvo en otro texto a la forma en que el lenguaje permite sintonizarnos con el espacio que nos rodea, en particular a la manera en que la transmisión oral, pero también la lectura de obras literarias contribuyen a forjar paisajes que nos envuelven y están al mismo tiempo en el centro de nosotros mismos. Un pequeño GIF que ha estado circulando por las redes sociales representa lo vivido por muchos lectores. Un libro está en el suelo, un personaje entra en escena y avanza sin nada a su alrededor. Ve el libro, se detiene, luego se sienta y comienza a leer. Y todo un paisaje colorido, amable, toma forma y se eleva a su alrededor. Árboles de diferentes especies, montañas, un lago. La literatura oral o escrita prodiga tierras, países, paisajes. En ese sentido nos engrandece, no en el sentido moral, sino porque nuestro espacio interior consigue cobrar una forma. Para muchos lectores que escuché, los paisajes que surgían en ellos de los libros leídos u hojeados habían permitido que su vida psíquica se desarrollara, como las flores de papel japonesas una vez sumergidas en el agua. Resumido así, obviamente todo eso es muy abstracto, pero no os preocupéis, cada tema está ilustrado con numerosos ejemplos en el libro. Desarrollar tales paisajes permite encontrar un lugar y tener menos necesidad de un caparazón, una identidad rígida. Prestar un poco más de atención a lo que nos rodea y en particular a lo que llamamos naturaleza. Sería incluso uno de los desafíos, si no el menor, a afrontar con la ayuda de la literatura, el arte y la ciencia ahí donde es poética. Cultivar la atención, la escucha y la capacidad de soñar, porque la mayoría de los niños todavía sueñan y se asombran de las cosas, quieren explorar el mundo, sus infinitos, sus misterios. Pierre Péju dice que el niño es espontáneamente astrónomo y físico, herbolario y mineralogista, coleccionista e investigador. Existe en el corazón del niño una disposición enciclopédica indómita que es amor del mundo. Esa disposición debe ser apoyada, sobre todo porque es ese amor por el mundo lo que las hará querer más tarde ocuparse de él, cuidarlo. Se dedica después un capítulo precisamente a los sueños de los que estamos hechos y que la literatura ayuda a reanimar, a esa capacidad que tiene la literatura de despertar regiones de uno mismo que estaban como dormidas y al hacerlo redescubrir la posibilidad, la imaginación de un futuro. Eso es nuevamente lo que los mediadores culturales observan muy concretamente en los talleres que dirigen en contextos críticos. Los momentos de intercambio poético ayudan a mantener vivos los sueños y a despertar deseos, abrir otro lugar. Y aquí una dimensión vital que debemos preservar absolutamente, particularmente en momentos críticos, particularmente con los niños y adolescentes. Mucho había hablado la psicoanalista Silvia Bleichmar sobre esa importancia de recuperar los sueños cuando los argentinos tuvieron que enfrentar una crisis muy dura. En particular, ella protestó contra la transformación de la infancia en un estado definido por la preparación para una vida productiva, más que por la formación intelectual o la socialización. Para ella, la escuela tenía que ser un lugar de recuperación de sueños, no solamente de autoconservación. Por su parte, el sociólogo brasileño Antonio Cândido recordó que no hay persona ni ser humano que pueda vivir en el día a día sin una dimensión poética, ficcional o dramática.
Para él era algo que tenía que volver como un ritmo vital, una puntuación, y comparaba la literatura con los sueños. Cito: como todo el mundo sueña todas las noches, nadie es capaz de pasar 24 horas sin momentos en los que se entrega a un universo fabuloso. El sueño garantiza la indispensable presencia de ese universo mientras se duerme, independientemente de nuestra voluntad, y durante la víspera, la creación ficcional o poética, que es el motor de la literatura, cualquiera que sea su nivel y sus modalidades, está presente en cada uno de nosotros, analfabetos o eruditos, en forma de anécdotas, aventuras, historietas, novelas policíacas, canciones populares. Por lo tanto, la literatura entendida en sentido amplio correspondía, según él, a una necesidad universal que debe ser satisfecha y cuya satisfacción constituye un derecho. El texto que sigue trata de las bibliotecas, esas casas del pensamiento de la que rara vez hablamos y donde, sin embargo, se inventan nuevas formas de vivir juntos, como a veces ocurre también hoy día en las librerías o en los clubes de lectura. En algunas bibliotecas, doy en el libro ejemplos detallados, la mediación cultural es el arte de crear bellas sorpresas, siempre renovadas, encuentros inesperados que despiertan el deseo, el ensueño, el pensamiento, las posibilidades dormidas en la comunidad y en los individuos, como dice Daniel Goldin, quien añade: es como si de pronto en el desierto floreciera un jardín inesperado. Sí, en muchos sentidos, una biblioteca es como un jardín. ¿Os imagináis una ciudad sin jardines? Me resulta igual de difícil imaginar una ciudad sin bibliotecas. Sobre el jardín, Jean-Christophe Bailly dice que es un espacio retraído, destinado a producir entre los hombres y las cosas, y también entre los hombres mismos, una tregua. Eso podría describir adecuadamente una biblioteca, y como los jardines, quizá las bibliotecas sean fragmentos de utopía. El último capítulo trata de las dificultades experimentadas por muchos para leer al comienzo de la pandemia de COVID-19 y del intercambio secreto o discreto en torno a los libros que, sin embargo, algunos inventaron. Los confinamientos fueron una oportunidad para volver a cuestionarnos sobre la lectura, qué implica, qué es favorable u hostil a ella. Así, es una práctica eminentemente útil y deliciosamente ensoñadora. Si la reducimos a su lado útil, si la instrumentalizamos, si los exhortos a leer son omnipresentes, como lo fueron, por lo menos en Francia, durante la pandemia, particularmente por parte de los medios de comunicación o a veces de los políticos, matamos el deseo. La lectura deja de ser asociada a la ensoñación. Pero otros factores contribuyeron a que la lectura fuera imposible para muchos, al menos por un tiempo. No leían porque el miedo, la preocupación eran demasiado grandes, o porque les faltaba tiempo, o por el motivo contrario, porque tenían demasiado tiempo disponible, o porque sentían la necesidad de dedicar más tiempo a su cuerpo. El curioso periodo que hemos vivido ha sido una oportunidad para tener más en cuenta aspectos de la lectura relativamente poco estudiados. Así, por ejemplo, leer es siempre combinar un espacio íntimo y un mundo que se abre, un afuera. Ahí era como si el mundo afuera ya no existiera, como si el exterior se extinguiera, a diferencia de lo que le sucede a un preso, a un enfermo en su habitación que siente que la vida continúa a su alrededor. Eso también contribuyó a dificultar la lectura. Cuando me enteraba de que muchas personas ya no podían leer, pensaba en aquellos de los que había hablado anteriormente en mis libros deportados a campos de la Alemania nazi o de Siberia, que habían resistido leyendo algunas páginas o recordando textos leídos. No hay que suponer que en esas situaciones la gente se arrojara sobre los libros o recuerdos de lectura. Sin duda, eso había requerido tiempo,
energía, una fuerza inusitada. Y era una dimensión que tal vez yo no había medido suficientemente hasta entonces. No era tan fácil leer en contextos muy críticos. El momento posterior a una catástrofe, a un acontecimiento trágico, es a menudo de sideración, de estupefacción, como para quien ya no puede leer después de un duelo brutal. Un recordatorio vertiginoso de lo real, frente al cual al principio no resisten las frágiles historias, las frágiles construcciones narrativas que habitualmente nos sostienen y protegen. Cuando digo construcciones narrativas, no pienso solo en las de libros, de series o en las pequeñas historias que contamos día tras día, sino también en las grandes narrativas, por ejemplo, en las creencias políticas o religiosas que allí son estremecidas. Sin embargo, llega un momento en que la máquina narrativa se pone de nuevo en marcha, por decirlo en palabras de Camille de Toledo. Y a veces lo hace muy rápidamente. Este libro de ejemplos, como esas metáforas que vienen a la mente de algunas personas durante un ataque terrorista, o como el frenesí de escritura que tuvieron muchos al inicio de la pandemia de COVID. No leían más libros, pero pasaban horas escribiendo. Intentos para encontrar palabras ante el abismo, incluso si dudaban del poder que esas palabras podrían tener en los peores momentos. Luego llega el momento, diferente para cada uno, en el que todo ese lento trabajo de transfigurar el dolor en belleza y pensamiento compartido puede llevarse a cabo. Estaba hablando de la pandemia. Fue precisamente durante los confinamientos cuando comencé a agrupar los textos de los que os he hablado y a reescribirlos para hacer un libro. Quizá fue mi manera de afrontar el desasosiego en el que estábamos. En esa época, como recordaréis, estábamos limitados a lo que se consideraba estrictamente útil, a nuestras supuestas necesidades esenciales. Durante los primeros confinamientos en muchos países lo esencial se limitaba así a la alimentación, a los cuidados en sentido estrecho y lo que exigía el ejercicio del trabajo. Por tanto, quedábamos más o menos reducidos a seres biológicos y a nuestros roles económicos. Se cerraron los lugares culturales, las bibliotecas, las librerías, las tiendas de disco, así como las floristerías o las peluquerías e incluso los parques y las playas, esos lugares para pasear y jugar. También estaban fuera de nuestro alcance, como decía antes, lo afuera, lo lejano. Los aeropuertos, las estaciones de tren, los puertos estaban desiertos, todo estaba desierto. Ese año yo vivía en Grecia, en Salónica, y podía ver el mar desde mi ventana, pero era una imagen curiosa porque estaba absolutamente vacío de barcos. Y recordaba que Michel Foucault decía que en las civilizaciones sin barcos los sueños se secan, el espionaje reemplaza a la aventura y la policía a los corsarios. No había más barcos, no había más sueños, no había más aventuras. Cuando la gente podía hacer un poco de ejercicio, a pasear a sus perros, iban y venían por la orilla, pero las barreras impedían el acceso a las playas. Así que mirábamos el mar a través de una reja, mientras por los altavoces sonaban órdenes: cuidado, no os acerquéis, cuidado, mantén la distancia. Durante los confinamientos que siguieron tuvimos derecho a la playa y a los jardines, pero bajo control, bajo ciertas condiciones. En casi todas partes persistía una gran tristeza y una gran ansiedad, especialmente entre los jóvenes, los ancianos aislados y los pobres. Se debían, por supuesto, a la preocupación por uno mismo y por los seres queridos, a la imposibilidad de imaginar un futuro, a la privación de todo lo que tanto necesitamos: reír con los amigos, tenerlos en nuestros brazos, ir a visitar lugares desconocidos. Había desaparecido lo que Calaferte llamaba lo esencial inútil respecto del tiempo que él dedicaba a sus poemas, pero que, más allá de eso, se refiere a que somos seres de deseo,
no solo de necesidades. Allí nuestros deseos, especialmente los de los jóvenes, estaban en el aire. Me siento como en una sala de espera, decía una amiga. Al reunir los textos de algunas de mis conferencias recientes para componer ese libro, me di cuenta de que era precisamente este esencial inútil el que se discutía en todos los textos. Esa dimensión fundamental que necesitamos todos los días, así como necesitamos dormir y soñar todas las noches. Cuentos que contamos a los niños, paseos juntos a ellos, juego, apropiaciones individuales de fragmentos de libros, imágenes, músicas, ensueños secretos, pero también usos compartidos de la literatura y el arte, ya sean iniciados por profesores, bibliotecarios, libreros, promotores de lectura, escritores, artistas. De hecho, todo lo que escribo en ese libro recuerda de diferentes maneras que cada uno de nosotros tiene derecho a ese esencial inútil, a los espacios poéticos, en el sentido amplio en que habla de ellos la escritora argentina Graciela Montes, a quien me gustaría citar detalladamente. Contemplar el sol entrando por la ventana, tender una mesa con algún esmero, tejer una manta eligiendo con fruición los colores, bailar, seguir el vuelo de los pájaros con la mirada, evocar viejas escenas y sonreírse en secreto, pasearse entre los árboles o por las calles de la ciudad, resolver acertijos, escuchar el relato de un cuento o el sonar de las chicharras en verano, mirar un cuadro, un paisaje, el dibujo fugaz de una vuelta de caleidoscopio, cantar una canción, reconstruir un poema en la memoria, deformar por gusto una palabra, sacar una foto, volver a ver una película que recordamos con añoranza, juntar un ramo de flores, buscarle los sonidos a una cuerda de guitarra o preparar un guiso con deleite, forma parte de ese espacio poético, tal como quiero plantearlo. Fin de cita. Sí, todos tenemos derecho desde la más tierna edad y durante todo el camino a crear y preservar dichos espacios en el día a día. Por supuesto, todos también tenemos derecho a mejorar nuestro desempeño en la escuela o en el mercado laboral para encontrar un trabajo más interesante o mejor remunerado. Toda persona tiene derecho a tener acceso a información de calidad para ser un ciudadano activo, analizar un texto, desmontar fake news, argumentar, construir razonamientos, un enfoque crítico. Pero también tenemos derecho a aprender por el simple placer de existir sin que ello sea de utilidad inmediata, por preocuparse por el mundo, sentirse parte de él, mirarlo mejor, escucharlo mejor, el primer paso para cuidarlo, como dije. Todo el mundo tiene derecho a la fantasía, a la ficción, a las fábulas, a alimentar su ensueño, ese ensueño sin el cual no hay pensamiento. De ese esencial inútil, incluso en los peores contextos, se encontrarán muchos ejemplos en el libro. Os daré otros que no están ahí a manera de boli. Ya pienso en 3 exploradores que intentaron llegar al Polo Norte en globo antes de perderse y desaparecer, de cuyo viaje nos habla Hélène Gaudy en Un mundo sin orillas. Hasta el final siguieron maravillándose de lo que observaban, del paisaje, de los colores de las plumas de los pájaros o del témpano. En una entrevista, Hélène Gaudy observa a partir del diario que escribieron los exploradores que ellos dan gran importancia a las pequeñas cosas, a veces hasta el absurdo, cargando hasta el final botellas de champán y corbadas de seda, por ejemplo. Su historia demuestra que lo único que va más allá de la simple supervivencia es lo que antes creíamos inútil y sobre todo la creencia de que lo inútil algún día podría recuperar su importancia. Eso es también lo que observó la psicoanalista argentina Silvia Bleichmar en un texto titulado La flor de Acapulco. Contó cómo durante la dictadura ella y su familia se vieron obligados a exiliarse en México. Cuando finalmente instalados vacían sus maletas, en medio de objetos estrictamente funcionales emerge una flor de organza celeste. Su marido le pregunta qué hace allí y ella responde
Quería tener algo bonito para ponerme si algún día íbamos a Acapulco. Él se enoja, le pregunta cómo se le puede pasar por la cabeza algo tan absurdo cuando no tenían visa ni trabajo. Ambos se pelean y terminan llorando abrazados. El año siguiente irán a Acapulco, ella llevará la flor y años después sus hijos seguirán llamando Flor de Acapulco a cualquier proyecto que apoye el optimismo ante la adversidad. Por mi parte lo veo como el símbolo de esa dimensión tan esencial como inútil que hay que añadir a la vida cotidiana para que el mundo sea verdaderamente habitable. Corbatas de seda o flores de organza son sueños de los ricos, me diréis. No lo creo. Y pienso en lo que escribió el colombiano Elkin Rubiano sobre una exposición de esculturas realizadas por habitantes de la calle, personas con una vida de urgencias y necesidades. Ellos habían recogido residuos metálicos, tuercas, tornillos, bujías, cadenas de bicicleta, partes de objetos que en algún momento tuvieron alguna utilidad, para venderlos al chatarrero. Pero con algunos habían hecho algo completamente distinto, esculturas. Y Rubiano comenta, el arte tiene la capacidad de transformar vidas, pero mi opinión es que no las transforma desde el punto de vista práctico y útil, sino reivindicando lo inútil, lo contemplativo y la exaltación de la belleza, que es lo que se encuentra en esos talleres cuando se convierte la chatarra en una cabeza, en una bailarina, en un guerrero. Lo que se está poniendo ahí en funcionamiento es la imaginación, la sensibilidad y la recuperación de algo fundamental que aún en la escasez hay licencia para el excedente, la creación, el goce, la mirada contemplativa. O pensemos en el arte de las trincheras al que se dedicaron muchos soldados durante la Primera Guerra Mundial y otros conflictos, fabricando objetos con todo tipo de desechos de guerra, particularmente con vainas, estuches de latón para cartuchos vacíos, etc. Otros realizaron herbarios en el mismo contexto. Vuelvo a mi libro. Me alegro notar a partir de los comentarios que recibí después de su publicación que a menudo llevaba a los lectores a pensar en su propia experiencia y que también se prestaba bien para la lectura compartida, y yo no lo esperaba. Por ejemplo, una amiga brasileña psicoanalista me contó que pasó las tardes leyendo en voz alta con una colega francesa. Se turnaban para leer mientras tejían y a menudo interrumpían la lectura para conversar. Lo llamaron nuestro petit seminario. Es interesante, me escribió, porque cruzamos el tiempo, nuestros recuerdos y también asociamos con nuestros pensamientos, nuestras culturas, nuestros países, nuestra práctica muy libremente. En particular, hablaron de sus experiencias diferentes para cada una durante la pandemia o se preguntaron largo y tendido sobre las posibles imágenes que vemos o no vemos. Perdón, de nuevo, hay un eco de nuevo muy fuerte. Voy a quitarlas. A ver, ¿me oyen? ¿Me oyen? Yo no te... Pues sigo. Bueno, sigo leyendo, ¿eh? Ok. O se preguntaron largo y tendido sobre las posibles imágenes que vemos o no vemos cuando leemos a partir de otro texto que aparece en mi libro y del que no os he hablado para que os llevéis alguna sorpresa si lo compráis o lo tomáis prestado. Pensar en la propia experiencia lectora, siempre única, es un ejercicio que he recomendado muchas veces a los mediadores culturales y me alegraría mucho que los ensayos recogidos en ese libro pudieran contribuir a ello. A lo largo del libro, lo que está en cuestión también es el arte de hacer de esos mediadores, de esos facilitadores culturales. Ser invitada a diferentes países, mantener contacto con mucha gente aquí y allá, me dio la oportunidad de ver que en muchos lugares, en ese mundo en gran medida devastado por guerras, desastres, depredación, ganas de controlarlo todo, la vida resiste. En el prólogo que escribió para presentar mi libro, Daniel Goldin cuenta que cuando lo leía y releía, en su mente se iba imponiendo una imagen, la de una frágil hierba silvestre, sí la de una de esas humildes plantas que verdean entre las grietas que brotan de los muros de casas en ruinas,
y abandonadas que surgen del asfalto. Quizás sea una metáfora de lo que permite ese maravilloso arte de los facilitadores de cultura. Sí, la vida resiste, y resiste en gran parte porque mujeres y hombres gastan sus fuerzas para construir formas de convivencias más habitables, más amigables, espacios, tiempos que no están sujetos a la rentabilidad inmediata. Con inventiva privilegian la literatura, el arte, la ciencia, a veces donde es poética, para ayudar a quienes apoyan a redescubrir posibilidades gracias a la apertura de una otra dimensión, gracias al reencuentro con todo ese continente de deseos, de ensoñaciones, que no es solo un consuelo, sino una parte vital de cada uno de nosotros. Ofrecen a niños, adolescentes y adultos oportunidades de ser un poco más sujetos de sus vidas. Ese libro es, por tanto, como mis libros anteriores, un homenaje a su arte de hacer, a su ingenio, una forma de devolverle la pelota a ellos que me enseñaron mucho, a vosotros, lectores o facilitadores de libros, que me enseñasteis mucho. Siempre pensamos entre nosotros y el otro, y ese libro es también una forma de agradecer a todos aquellos que han sido para mí ese otro con quien pensar, en particular a esos docentes, bibliotecarios, libreros, promotores de lectura, padres y abuelos, escritores, artistas, trabajadores sociales o jueces en ocasiones, que dan a niños, a adolescentes, a adultos mayores posibilidades de apropiarse de la cultura escrita, sin la cual hoy es muy difícil abrirse camino y defender sus derechos, pero también, y eso es igualmente precioso, vivir aventuras sensibles que tal vez les permitan encontrar sus sueños. En pocas palabras, todo lo que he aprendido durante más de 30 años en las formas de leer o no leer de nuestros contemporáneos, en sus usos de la literatura, del arte, de las bibliotecas, me recordó con fuerza que no somos solo variables económicas más o menos adaptadas a las demandas neoliberales. Tampoco nos limitamos a nuestros roles sociales, por fundamentales que sean. Cito o parafraseo lo que escribo en la introducción: somos también, y quizá ante todo, animales poéticos, animales narrativos. Ante todo, puesto que los humanos llevamos más de 40.000 años creando obras de arte mucho antes de que se inventara el dinero o la agricultura. Desde tiempos remotos, en distintas regiones del mundo, les fue necesario llevar a cabo ritos complejos para marcar el ritmo de los grandes momentos de la existencia, comunicar con otro mundo, interponer arte entre ellos y los misterios de la vida y la muerte, sentirse conectados con los elementos y los animales, pero también celebrar los gestos cotidianos. Llevamos milenios adornando los recipientes donde se guardan los alimentos, decorando las paredes de nuestra casa, pintando, escarificando nuestro rostro o nuestro cuerpo y contando historias más o menos complejas y frecuentes según los contextos culturales. Algunos son más bailarines, más narradores, más pintores, pero siempre hay una poética. Como dice Juan Villoro, al ser humano nunca le ha bastado cazar un bisonte, necesita representarlo. Pero lo que estudié me recordó en particular la importancia vital de un lenguaje que no se restrinja a la utilidad, a la designación inmediata de las cosas y los seres, a la comunicación. Me convenció de la necesidad de un lenguaje, como dice Olivier Rollin, amplio, complejo, matizado, tanto popular como académico, capaz de expresar todos los aspectos del pensamiento, los sentimientos, las sensaciones, un lenguaje capaz de ver, tocar, oler, un lenguaje que permita prestar un poco más de atención al mundo y a sus habitantes, el lenguaje de la literatura, tal como lo crean día a día los escritores, pero también los que mantienen vivas las culturas orales o inventan nuevas literaturas de la voz, un lenguaje cercano al canto, al cantado, que juega un papel decisivo para sintonizarnos con lo que nos rodea y no solo para intentar adaptarnos a ello. Aquí pienso en Jean-Christophe Bailly, quien habla de una dimensión fundamental del lenguaje, que no es solo de comunicación o de designación, sino que es la de un canto, es decir, de un acompañamiento del mundo. A manera de conclusión, pienso en alguien que ha representado bien esa dimensión poética de los seres humanos, esos espacios poéticos que nos esforzamos en preservar, y es el dibujante Sampé,
no sé si todos lo conocéis en España. Había pasado una infancia espantosa, en la que llovían los golpes, en que reinaba el alcohol. Era lúgubre y un poco trágica, habría de decir él. Supo resistir a la desesperanza en la que hubiera podido caer y nos enseña eso, el valor de preservar día tras día un espacio poético, incluso si todo parece oponerse a ello, como esa niña que salta a la cuerda riendo en lo alto de un techo entre los rascacielos en Nueva York, Tokio o San Paulo. Representó esa escena con todo tipo de variantes. Una joven bailarina entregada a su felicidad, también en medio del caos urbano, un hombre que mira un cuadro en la vitrina de una galería, indiferente a los miles de autos detrás de él, una señora que vuelve del mercado y se detiene a leer en un pequeño parque encantada, unos músicos tocando juntos en un apartamento. Puede que haya sido testigo de semejantes escenas porque están allí a nuestro alrededor, basta con abrir los ojos. Y para concluir, es una de esas escenas que recuerdo. Era una noche, hace algunos años, en Medellín, en Colombia, en esa ciudad que por mucho tiempo fue considerada como una de las más peligrosas del mundo. Me encontraba en un auto que me llevaba de vuelta a mi hotel después de una conferencia. A mi alrededor, el estruendo de los claxones sonando, de los incesantes vallenatos, de los autobuses transportando a la gente que volvía de trabajo, apretados entre sí, de pie durante horas. Pensaba en la inmensa paciencia que necesitaban los seres humanos para soportar estos monstruos urbanos, su tráfico, el aire que se respira allí. Había caído la noche, avanzábamos por una especie de autopista que subía y bajaba. Y en el centro de los cruces viales del caos, de los edificios negros de hollín que habían crecido aquí y allá, de pronto, en un piso alto, una sala clara, iluminada. En esa sala, como si fueran sombras chinas, 3 bailarines de ballet, vestidos de blanco, ensayaban con gestos muy hermosos, muy lentos. 3 bailarines que ponían el tiempo en suspenso y preservaban unos cuantos segundos de eternidad, de belleza, mientras que el mundo seguía su carrera loca. En cada uno de nosotros existen calles en las que se corre con prisa, bulevares sin alma, estruendo, y también espacios tranquilos, poéticos. Esos espacios debemos a toda costa protegerlos, multiplicarlos. Para abrir esos espacios dentro de nosotros y entre nosotros, no existe solo la literatura oral y escrita, no existe solo los libros, pero estos son unas vías regias para redescubrir los sueños, para reanimarlos. Muchas gracias a vosotros que dedicáis tiempo para abrir esos espacios con niños y adolescentes. Y gracias por haberme escuchado a pesar de las condiciones técnicas un poco difíciles. Muy bien. Y ahora, como espero que son ustedes, vosotros que vais a hablar, me gustaría oír el sonido. Y es que, como comprenderás, para nosotros ha sido una inmensa suerte poder escucharte y poder escuchar esa reflexión, porque aparte de todas las cosas que siempre has dicho y que nos han guiado tanto a tantas personas, queríamos hacer también en este encuentro una especie de reconocimiento público a tu trayectoria. Has hecho muchas e importantes aportaciones a la idea de lo que significa leer y el por qué leer y en los contextos en los que se lee. Y ha dirigido nuestra mirada hacia aspectos que nunca habíamos pensado, pero que tú, escuchando a tantas personas lectoras en tantas circunstancias adversas, finalmente nos abriste los ojos durante todos estos años para atender y entender mejor lo que significaba leer. Y queríamos hacer este homenaje público, aunque haya sido tan un poco catastrófico, pero bueno, queríamos hacerlo para que entendieras que hay mucha gente también en España que te admira, y aquí en Granada
especialmente queríamos hacer ese reconocimiento. Ese era el sentido de verdad último para que tú estuvieras esta tarde aquí en la Biblioteca de Andalucía. De modo que muchísimas gracias, de verdad, por esta presencia y por esta generosidad al querer participar y preparar este texto para nosotros. Y aparte has dicho cosas tan hermosas, tan profundas, que realmente creemos los que estamos en la sala que ha sido una manera de ayudar a seguir a quienes de una manera u otra estamos empeñados en hacer de los libros todo ese instrumento de abrir espacios poéticos, de reflexión, de cautela, de consuelo, de estímulo para seguir viviendo. De modo que, Michelle, muchísimas gracias de verdad por tu generosidad, tus palabras y tu presencia. La generosidad es tuya, Juan. Bueno, Tú eres muy generoso. Muy bien, Lolo, gracias a ti. Y ahora, si te parece, y si es posible, vamos a ver si no falla la cosa, vamos a ver si hay alguien que quiera contarte alguna de las cosas. Me consta que sí, que quiera contarte algo que te pueda servir también de estímulo y de reflexión. En cierta medida creo que para confirmar todas las cosas que has dicho, para que veas que no son reflexiones abstractas, sino que son cuestiones ancladas en la realidad. De modo que voy a pasar el micrófono a ver quién puede y quién quiere ayudarte un poco a seguir pensando en estas cosas. ¿Qué te parece? Mi nombre es Andrea Villarrubia, soy miembro de la Asociación Entre Libros desde su nacimiento y como querías que contáramos algunas historias que llevamos a cabo, pues yo me voy a adelantar contando la experiencia que yo llevo desde el año 2012 en el Centro Penitenciario de Albolote, que es el centro de aquí de Granada, y además relacionándolo con tu hermoso libro. Quiero aparte felicitarte, ya las palabras de Juan lo han dicho, pero no solo este libro, sino todos tus libros para nosotros como asociación y como personas lectoras, nos han servido siempre de mucho poder leerte y aplicar muchas de tus ideas que has plasmado maravillosamente en los libros. Y sobre todo además en espacios tan especiales como puedan ser, en concreto, el centro penitenciario. Yo he estado los miércoles acudiendo a un grupo de lectura de mujeres, en un módulo 10, donde solamente hay mujeres. Y en esos miércoles lo que hacíamos, hay otra compañera que esta tarde al final no ha podido asistir, íbamos las dos a leer todo tipo de textos, fundamentalmente poemas, relatos e incluso también teatro. Y esas lecturas no es un club de lectura, eran las lecturas en voz alta, textos breves, a veces también artículos o algún texto ensayístico, filosófico, pues nos han permitido dialogar, es decir, llegar a hablar sobre lo que el poema decía, pero no solo o sobre lo que el texto decía, sino muchas de sus pensamientos, deseos, perspectivas de futuro. Y algo que la palabra, como tú muy bien dices, la belleza de la palabra, la belleza del lenguaje, que en muchas ocasiones ni siquiera es solo metafórico, porque estas mujeres, cuando llegábamos allí al lugar donde nos reunimos, pues ese día se pintaban, se arreglaban, es decir, había belleza incluso en lo físico, es decir, era un acto especial, porque para ella era muy importante verse en un espejo y mirarse de otra manera. Era como si ese día se fuese, pues igual que un grupo de amigas se reúnen en una cafetería para charlar o para comentar. Entonces había belleza en lo físico, pero había sobre todo belleza en las palabras. Quiero resaltar esto. Ellas comentan que en el patio se habla de una manera, incluso aparece la palabra, el insulto o la palabra malsonante, pero cuando allí se habla en el grupo se cuida el lenguaje.
Se cuida porque se respeta a las otras personas que están. Entonces, para ellas era fundamental ese contacto y esa manera de relacionarnos. Incluso a partir de los textos, y voy a poner 2 ejemplos nada más, a partir de 2 poemas, uno de Pablo, un poeta español, Pablo García Baena, y un poema que habla de los olores, del otoño, y a partir de eso se habla de los olores, y por ejemplo una dice que cuando le traen la ropa de su madre, la ropa huele a su madre y le transmite esos olores. Y también decir una frase, quiero señalarla, una frase que una de las internas dijo en una ocasión, que para ella, cuando cuando las metieron, decía así, cuando las metieron allí en la prisión, no pertenecían a la sociedad. Es decir, ya no eran, desde el momento en que entraban en la prisión, ya no pertenecían a la sociedad. Pero que, sin embargo, gracias a nosotras, o gracias a las palabras, gracias a los libros, gracias a los textos, pertenecían a algo, y ese algo era ese grupo que nos reuníamos para hablar y para compartir. Hablando de los olores, decía una que cuando llegábamos los miércoles traíamos el olor de la calle, el olor de la libertad. Es decir, esa sensación de algo distinto que era siempre en torno a los libros y en torno a la belleza, que muchas personas, por ejemplo, con la poesía, no son lectoras. El nivel puede ser muy heterogéneo. Personas, e incluso semianalfabetas, que a lo mejor no distinguen lo que es un verso y hablan de una línea, pero poco a poco se veían introducidas en el lenguaje poético y podían descubrir que para ellas estaba también escrita la poesía. Es decir, los textos se apropiaban de ellos y los hacían y servían para hablar y profundizar en muchas cosas. Bueno, no sé si me he extendido un poco más de la cuenta, pero quería que supieras que aquí también, en Granada y en la asociación, leemos tus libros y nos estimulan a seguir leyendo a otras personas. Muchas gracias, Michelle. Una experiencia tan bella, tú tendrías que escribirla. Ya, sí. Puede ser que lo haya hecho. Gracias, Michelle. Precisamente era lo que ha rondado en mí. Son muchas historias, han sido muchos años leyendo. Y creo que es verdad que merecería la pena que quedara por escrito. A lo mejor me animo. Gracias por el estímulo. Sí. Lo mismo es el impulso. Gracias. Pues es a ti. Bueno, yo soy Teresa Flores, soy maestra de escuela. Parece ser que aunque uno se jubile sigue siendo maestra de escuela por secula seculorum. Y mi experiencia con la lectura, que es ya larguísima, ha sido presentarla en la escuela desde un matiz diferente. Está la parte que hay que enseñar a leer y a escribir, está la parte del placer, que yo siempre le he asociado, siempre digo que si los maestros y las maestras no conseguimos que haya placer en la lectura, estamos fallando. Y luego nosotros le dimos un nuevo giro, que fue el que leemos para contar. Y entonces leímos cantidad de cuentos, aprendimos cantidad de cuentos, cantidad de lecturas, porque íbamos a contarlas a otros sitios. Entonces los chicos y las chicas, desde clases de primero, clases de segundo, clases de todo el colegio, iban a contar y a relatar cuentos. Esto creó una afición por la lectura en la clase, donde lo trabajé pues de una manera increíble. Y de hecho seguimos trabajando con la lectura, y mi compañera Vicky, que lo hace ahora con educación especial, también lo hemos hecho con educación especial, y es una maravilla y una magia el que se lee para contar a otros. Y el placer que produce tener a un público delante y relatar hace que la persona se sienta muy importante, los niños y las niñas se sientan muy importantes y muy felices. Se puede hacer un trabajo en equipo, se pueden hacer y explotarlo de miles de maneras. Entonces ha sido una experiencia que yo quiero, siempre lo decimos Vicky y yo, que siga para adelante, que la gente la lleve a cabo, porque es muy sencilla y hay libros ya escritos también. Y es una manera preciosa de animar y que la lectura entre en las clases y en las vidas de las criaturas.
Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien. Buenas, Michelle. Mi nombre es Lucía Chovancova y voy a hacer una breve participación para aunar las dos vertientes que hemos visto en estos testimonios. Me gustaría compartirte algunas palabras de las que he sido testigo como voluntaria de Entre Libros y luego otras de las que he sido testigo como profesora de lengua y literatura en secundaria. Entonces, en Entre Libros, que Andrea ya te ha comentado en qué consistía la iniciativa, yo he participado con ellos durante varios años como voluntaria. Tenemos bastantes registros de los testimonios de los participantes y solo quisiera añadir estas palabras que son como la punta del iceberg de la experiencia que contó Andrea en la prisión, que en un momento dado las participantes llegaron a expresar de esta manera: estas lecturas nos quitan los velos. Es que las palabras de hoy tienen luz. Por ese motivo, las experiencias que provocaban llevaban a nuestros participantes a agradecer de la siguiente manera: gracias a Entre Libros por ese abrazo sostenido que es la palabra. Gracias por tejer esa telaraña humana que nos salva a muchos de precipitarlos en el vacío. Eso es como, bueno, aquí he hecho puente de participantes de Entre Libros. Y aquí, para que te lleves algo más, pues de la Escuela Pública de Andalucía, te comento que nosotros también hemos hecho varias iniciativas. Una de ellas ha sido muy sencilla, igual que ha contado Teresa. El planteamiento es muy sencillo, los resultados pueden llegar a ser espectaculares si se crea espacio para que la belleza contenida en las palabras haga sus efectos, que nunca sabemos cuáles van a ser. Lo que hicimos nosotros en un momento dado fue proponer que se trajesen de casa cualquier texto, literalmente cualquier texto, podía ser hasta un bote de champú, únicamente con el objetivo de intentar leerlo de forma sentida y dramatizada. Nadie se trajo un bote de champú, todos fueron textos hermosos. Y lo que te voy a leer a continuación son sus testimonios, sus palabras que recogimos para publicarlas en una revista de educación. Decían: cuando leo, me siento escuchada por la gente y me gusta. Me siento como si estuviese pisando nubes. Me da igual si me dicen que leo bien o mal, solo quiero leer, porque siento libertad, porque es como poder dar un grito al vacío. Cuando se les preguntaba cómo elegían los textos para leer en clase, decían: a la hora de encontrar un fragmento sobre algo, te lo piensas bastante porque los demás van a disfrutar y conocer una parte de ti, que a ti te hace sentir algo, un cachito tuyo. Es como dar a ver un trocito pequeño de tu corazón. Y cuando les gusta lo que haces y aplauden y te miran con curiosidad, es la mejor parte porque estás siendo transparente ante ellos y les gusta lo que llevas dentro. Entonces puedes encontrar brillo en las miradas, ese brillo que a algunos sobra y otros necesitan. Conclusión. He descubierto que la poesía no tiene corazón. No hasta que la entiendes, porque es entonces cuando te roba el tuyo. Y no todo el arte acaba allí. Al sentirnos especiales mientras leemos, igual que los niños de Teresa, nosotros mismos nos convertimos en poesía. Y esa es la clave de todo. Y hasta aquí. Pero mira, mientras alguien se decide y el micro funciona, voy a contar para ti y para el público algo que ocurrió también con personas que viven en la calle. Y ocurrió hace algún tiempo. Eran personas, en este caso uno de los participantes en un grupo de lectura de personas que viven habitualmente en la calle. Y en cierta ocasión, en la estación de autobuses, que íbamos a cogerlo para hacer un viaje a Madrid, pues salía esa mañana uno de los componentes de ese grupo de lectura que hacíamos en una institución que se llama Calor y Café, donde van a desayunar y a lavar la ropa y a encontrar algún tipo de refugio. Y este hombre
que se llama Narciso, aunque le llaman habitualmente el rubio por el color del pelo, cuando nos vio, nos saludamos y dijo algo que siempre hemos considerado como el emblema o el eslogan de lo que tendría que ser para incluso personas que viven en la calle. Él dormía en la estación de autobuses, puede significar los libros y la lectura. Y dijo textualmente: gracias al grupo de lectura se despierta en mí al intelectual que llevo dentro. Porque él consideraba que algo de él se activaba cuando se ponía en contacto con los libros. Y dentro de su mundo exterior, que es un mundo pues muy complicado, a veces muy desagradable, muy inconveniente en muchos aspectos, cuando entraba en contacto con los libros, tranquila, reposadamente, con criterio, con respeto, algo en él resucitaba. Él decía el intelectual, es decir, una persona que piensa, que es escuchada, que tiene razonamiento, que es o se considera inteligente y que aunque el mundo exterior sea una amenaza para él, el tiempo de la lectura era cuando él se encontraba con quien él realmente era. Buenas tardes. Soy Jesús Castillo y me ha conmovido tanto tus palabras y me han emocionado tanto que incluso me han llevado a pensar que un proyecto que tenemos, un grupo de profesores y profesoras con alumnos y alumnas que le llamamos Versonando, porque es un grupo un proyecto de música y poesía, pues quizás tuviera que ver y a lo mejor resultaba sugerente, sobre todo porque me ha hecho recordar otras experiencias de hace muchos años que precisamente con Andrea Villarrubia en centros en los que hemos coincidido hemos hecho también, ¿no? Y como te digo, tus palabras me han emocionado y me han conmovido tanto porque además me han hecho, a través de ese esencial inútil del que hablabas, me han hecho identificar claramente mis emociones y mi sensación cuando en ese proyecto actuamos y actuamos sobre todo con alumnos y alumnas para alumnas y alumnos de centros de primaria y de secundaria, y la conexión que se genera y la placidez y la felicidad que se respira tanto entre quienes, digamos, actuamos y quienes reciben eso, pues escuchándote me ha parecido que tenía mucho que ver con eso que tan magistral y tan esencialmente también has descrito como esencial, inútil, ¿no? O sea que muchas gracias. Pues hola, buenas tardes. Soy Gerardo Martín, soy uno de los estudiantes del grupo de literatura infantil, juvenil y su didáctica. Yo no tengo historias para compartir debido a la breve experiencia que tenemos, pero espero poder tener en un futuro. En primer lugar, quería darle las gracias. Tengo que decir que esta conversación ha sido bastante interesante y hemos podido obtener varios puntos sobre los que reflexionar el aprendizaje de la carrera. Y también quería preguntar, debido a su larga experiencia, porque como docentes nos han invitado a crear un ambiente de motivación en la lectura en el propio alumnado, pero lo ideal sería también involucrar a las familias para que ese entorno o hábito lector perdurase dentro de las mismas con mayor significatividad. Entonces me gustaría decir o preguntarle cómo podríamos hacer eso.
sí, la necesidad de involucrar a la familia me parece una cosa muy importante. No tengo receta en relación con eso. Me imagino que hay muchos que han imaginado algo en relación con eso. Yo conozco asociaciones que lo hacen, que tratan antes que nada para hacer que no haya un obstáculo, no haya la familia en contra de la escuela, porque hay en ciertas familias, hay gente que va a sentir que si el niño empieza a leer será como una traición a la familia, y entonces es importante hacer que se vincule. De nuevo no oigo bien, bueno, no oigo algo. Discúlpanos una vez más, Michelle. No. Esto es... Venga, adelante. Buenas tardes. ¿Me oye, Michelle? Sí, pues por el momento Soy sí. Susana, formo parte también de la asociación Entre Libros y he tomado el micrófono para contarte una cosa más de la asociación. Durante muchos años fuimos a leer al Hospital Materno Infantil y leíamos en muchos espacios, en la ludoteca, en las habitaciones, en la planta de oncología. Y oyendo esta tarde tus palabras maravillosas que siempre nos enseñan mucho, me ha venido al recuerdo una anécdota que creo que es pertinente. Bueno, la anécdota tiene que ver con que cuando entrábamos en las habitaciones, en esas habitaciones del hospital había gente sufriendo siempre y eran familiares que tenían a un hijo o a una hija que estaba enfermo y entonces el sufrimiento provocaba a veces una resistencia y unas barreras que eran difíciles de salvar. Cuando entrábamos con los libros, poco a poco esas barreras iban cayendo y me acuerdo especialmente de una vez que entramos en una habitación de un niño muy pequeño y llevábamos unos libros de un cocodrilo que se llamaba el señor Cock, al que le tenemos mucho cariño y que gustaba mucho. Y notamos una resistencia especial ese día. Al rato, la madre nos contó que le había cogido miedo al color verde, porque por desgracia la belleza transfigura, pero el dolor también transforma la realidad. Y había transformado el verde en un color que a él no le gustaba. Y después de los libros de ese cocodrilo, que también era verde, pues en este caso la belleza volvió a transfigurar de nuevo en la realidad. Y bueno, y así ocurría con muchas de las palabras que salían en esos libros, en esas habitaciones. Y ya está, era lo que quería contar. Muy bien. Lo fundamental se ha conseguido. En primer lugar, que muchas personas que aquí están te conocieran, además en este caso físicamente. En segundo lugar, que tengan un recuerdo a partir de ahora para pensar que nunca habías estado en Granada y hoy por fin estabas en Granada teniendo esta oportunidad de escucharte. Lo vamos a recordar mucho tiempo. Y en tercer lugar, la posibilidad de escuchar una vez más tu enorme profundidad, tu enorme calidez, tu enorme agudeza para hacernos pensar sobre el valor de la lectura y de los libros. Y eso es un regalo por el cual te estamos profundamente agradecidos. De modo que, pese a todo, pese a las cuestiones a veces un poco adversas, como ha ocurrido esta tarde con la tecnología, al final hemos logrado que estés aquí un poco más intensamente a partir de ahora, toda vez que te hemos escuchado en persona. De modo que, Michelle, muchísimas gracias. De verdad esperamos seguir leyéndote mucho tiempo porque tus palabras siempre iluminan, de veras. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juan, y a todos vosotros. De lo que oí era muy interesante, no he oído todo, pero es muy interesante y te agradezco de todo corazón. Muchas gracias, Michelle. Y enhorabuena para todo lo que hacéis. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias.